Hola a todos. Mirad, una de mis características más sobresalientes, una de mis mayores virtudes, es que me encanta leer y me paso buena parte del día, todo el tiempo que tengo libre, que no es mucho, pero que es algo, intentando leer de aquí y de allá y de todo tipo de géneros. Y soy muy aficionado a la literatura del siglo XIX, a Galdós, a Larra, a Espronceda, a Clarín. Y ahora cuando me acerco a esos libros, a esas novelas, a esa poesía, de vez en cuando, y muy de vez en cuando, muy habitualmente me voy encontrando con palabras como cólera, peste, tifus, todo tipo de epidemias por las cuales antes también pasaba, pero no me daba cuenta. La primera reacción ante esto es decir, madre mía, cómo hemos estado durante tanto tiempo y de repente me doy cuenta ahora de la cantidad de epidemias que ha habido en la historia justo ahora en que vivimos esa epidemia. Y es verdad, cuando nos acercamos al siglo XIX, tenemos que ser conscientes del tipo de sociedad ante la que nos encontramos. Y es una sociedad continuamente golpeada por los virus, continuamente azotada por epidemias que actúan de una forma muy dura, muy fuerte contra las familias y contra los países, independientemente de donde estén. Y en el siglo XIX aprendieron a convivir con ellas, salieron al paso en cada una de ellas, supieron aprender de cada una de esas epidemias, pues tanto como hoy en día estamos haciendo de esta. Sí que es verdad que nosotros ya no estábamos habituados, habíamos dejado de estarlo y confiábamos en nuestra casta de sacerdotes científicos para que nos protegiera, pero allí donde no llega la ciencia, donde la ciencia no ha sabido anticiparse, pues la sociedad tiene que aprender. En el siglo XIX aprendían diariamente y aprendían tanto que ya ni siquiera pensaban en ello, era una cuestión del día a día y la enfermedad y la muerte estaba presente en la vida ordinaria de las familias. La demografía era muy distinta a la actual, los niños que nacían eran una mínima parte de los que eran concebidos, la esperanza de vida era mucho más baja. Tenemos una sociedad habituada a eso, a la enfermedad y a la muerte. En este sentido, tenemos que pensar también que en el siglo XIX la sociedad española también estaba habituada a la guerra. Fijaos que estamos viendo una época histórica en la que se suceden tres guerras en prácticamente pues 20 años. Tenemos la Guerra de Independencia, que va desde 1808 a 1814. Luego, en 1823, es otra guerra, que es la Guerra de los 100.000 hijos de San Luis. Y posteriormente, a partir del 33, tendremos otra guerra, que es la guerra carlista. O sea, fijaos en qué poco tiempo, bandos enfrentados entre sí, países enfrentados entre sí, españoles enfrentados entre sí, sembrando en el campo de batalla pues la muerte y la desesperación. Eh, Epidemias, guerras, habituarse a la muerte era algo a lo que el cuerpo de los españoles del siglo XIX se habían acostumbrado. Pensad en ello en estas etapas históricas. Durante principios del siglo XIX se da una especie de terremoto y luego una réplica de ese terremoto. El primer terremoto es la Guerra de Independencia y restauración del absolutismo, de una forma muy fuerte, con el gran estallido liberal de la Constitución del 12 y luego la gran recuperación del absolutismo por parte de Fernando VII en 1814. Y luego tenemos la réplica de ese terremoto con el estallido del golpe de estado de Riego, la restauración del liberalismo durante los 3 años del trienio liberal y luego una restauración de nuevo del absolutismo a más bajo nivel tras la intervención de los 100.000 hijos de San Luis. Por lo tanto, tenemos dos movimientos muy parecidos entre sí, aunque de intensidad decreciente. Restauración del absolutismo, liberalismo, restauración del absolutismo. Ese era el acontecer y ese va a ser el acontecer del siglo XIX español. Cuando llegan los 100.000 hijos de San Luis, que entre las guerras que he dicho es la menos
violenta de ellas, porque apenas encuentran oposición. Lo que sucede en ese momento es que ante la larga temporada del final del reinado de Fernando VII, los bandos que durante la guerra habían estado bien trazados, liberales por una parte, absolutistas por otro, esos bandos van a ir fragmentándose, es decir, la polarización política va a ir descendiendo, tanto en el bando liberal como en el bando absolutista, surgiendo diferentes alas moderadas y alas exaltadas. Entre los liberales, pues había los moderados, es decir, lo que se ha llamado el liberalismo doctrinario, que era un liberalismo un poco descafeinado, pues allí donde el liberalismo más exaltado pedía sufragio universal, el moderado pedía un sufragio censitario. Allá donde se hablaba de soberanía nacional, el moderado habla de soberanía compartida. Allí donde el liberalismo exaltado pedía una declaración clara de derechos, el moderado lo matiza un poco más. Mientras que también en el bando absolutista sucede lo mismo. Hay un bando exaltado, incluso más fernandista que el propio Fernando, que quiere una vuelta radical a la sociedad del antiguo régimen, con sus instituciones, con sus dinámicas, con sus grupos sociales y con su estructura de poder. Y luego hay una facción más moderada del absolutismo que busca un cierto entendimiento, con entendimiento o al menos contención respecto al liberalismo. ¿Qué sucede? Que en cuanto surge el conflicto sucesorio, en cuanto muere Fernando VII y se abre la nueva guerra civil, que es la primera guerra carlista, todo esto va a cambiar. ¿Cómo sucede esa crisis sucesoria? Esa crisis sucesoria tiene diversos episodios, es como una especie de novela de final apoteósico del apoteósico reinado de Fernando VII. En los últimos años de Fernando VII su gran lucha había sido tener un hijo, y finalmente su mujer, María Cristina, su cuarta mujer, se queda embarazada, y ante las dificultades que podían surgir en el caso de que ese embarazo diera lugar a una niña en vez de un niño, Fernando VII toma precauciones y decide sacar la pragmática sanción, que deroga la ley sálica y permitiría a su posible hija ser declarada reina tras la muerte de Fernando VII. Carlos María Isidro, que es el hermano de Fernando VII, no acepta esta pragmática sanción, dice que ha sido impuesta a Fernando VII por su corte interesada, y él se declara heredero a la corona. En esa situación muere Fernando VII y se abre el campo de batalla, porque finalmente se acaba conociendo que quien tenía a María Cristina en el vientre era una niña y no un niño, y Carlos María Isidro, ante la no aceptación de la pragmática sanción, se considera él el legítimo rey de España. Se abrirá así un conflicto entre isabelinos y carlistas. Los isabelinos defenderán la candidatura o la oficialidad del reinado de Isabel II, mientras que los carlistas estarán a favor del pretendiente Carlos como Carlos V. Y así se abre un conflicto sucesorio muy grave, de muy graves consecuencias. Podía haberse quedado en una lucha de facciones, como en la Edad Media, pues dos facciones familiares luchando entre sí para ver quién tiene el poder, pero aquí hay una vuelta más de tuerca, porque aparte de las rencillas familiares entre tío y sobrina, también va a haber unas rencillas subidas de tono, un conflicto de bandos ideológicos claros, porque se van a enfrentar no solo dos personas, sino también dos concepciones, dos ideologías muy distintas. A Carlos María Isidro le apoyarán aquellos partidarios del absolutismo, de los privilegios, de los fueros, de la sociedad de antiguo régimen, de la concepción mística, de la concepción religiosa del poder, mientras que a Isabel II la apoyarán aquellos liberales que habían hecho esfuerzos durante todos los inicios del siglo XIX para que la soberanía nacional fuera abriéndose paso en la sociedad española. Y así esas divisiones que se habían dado en el seno de uno y otro partido, en el seno de los liberales y en el seno de los absolutistas, esas divisiones vuelven a
acabar y se vuelven a unificar los bandos, y liberales exaltados y moderados lucharán juntos y absolutistas moderados y exaltados lucharán juntos, y lucharán liberales contra absolutistas, sin grises, con una polarización total y completa. Y eso hace que los 6 años en los que dura esta guerra civil provocada por el conflicto sucesorio sean 6 años de graves enfrentamientos, de combates sin piedad, de aniquilación siempre que sea posible del enemigo. Cuando dos personas se enfrentan violentamente puede acabar en catástrofe, pero cuando dos ideologías se enfrentan puede acabar en hecatombe, y es lo que sucedió en estos 6 años en una guerra muy cruenta que fue la Primera Guerra Carlista. ¿Cómo se solventó esta guerra civil entre españoles? Pues se solventó en el campo de batalla. Los liberales tenían todas las de ganar, controlaban la hacienda, controlaban los ámbitos de poder oficial, mientras que los carlistas, echados al monte, intentaban presionar a los liberales allí donde podían. Se habían hecho fuertes en algunas plazas como Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Navarra, y trataban de extender su influencia en otras zonas. Incluso realizaron varios ataques y varias incursiones hacia el sur de España, pero finalmente el peso económico, el control de los recursos por parte del bando liberal hizo que los carlistas fueran perdiendo peso y fueran perdiendo influencia en estas zonas. Además, la muerte de Zumalacárregui, se me ha ido la luz, la muerte de Zumalacárregui en el campo de batalla, en el asedio de Bilbao de 1835, descabeza al movimiento carlista, que lo recurre a Maroto como nuevo líder, pero ya en una situación ya de desgaste y de esclerosis final. En este momento, el bando carlista vuelve a dividirse y se divide en dos grupos que serán los que tendrán que tomar las decisiones sobre qué hacer con el carlismo. Estos dos bandos serán los transaccionistas, favorables a llegar a un acuerdo con los liberales y a consolidar pues lo que los liberales habían conseguido en el campo de batalla a través de una negociación, y luego estarán los intransigentes, que serán los que quieran dar y pretendan dar hasta la última gota de su sangre en la defensa del legítimo monarca Carlos V. En este caso, en 1839, los liberales llegan a un acuerdo con la facción transaccionista de los carlistas y nace ese convenio de Vergara de 1839 que pone fin a esos 6 años de guerra civil que habían abatido los campos españoles. Los intransigentes, los carlistas que no querían llegar de ninguna de las maneras a un acuerdo con los con los liberales, seguirán en el monte y seguirán haciendo la guerra allá donde puedan. Es en esta situación, tras este convenio de Vergara, simbolizado después por ese abrazo de Vergara entre Maroto y Espartero el líder de los liberales, abrirá una nueva época que será el reinado de Isabel II, que ya había sido reina desde el 33, desde la muerte de Fernando VII oficialmente, pero que ahora va a tener la unanimidad por parte de la mayoría del pueblo español, y aunque el pretendiente seguirá siéndolo y seguirá buscando y recabando apoyos allá donde pueda, digamos que la mayor parte de los absolutistas, en vez de enfrentarse directamente con Isabel, lo que tratarán es hacer como habían hecho desde siempre, tratar de extender su influencia, pero ya dentro del sistema, dentro de la corte, y buscando que el peso de los liberales fuera menor cada vez. Así se abrirá el reinado de Isabel II y veremos ese enfrentamiento entre liberales y absolutistas de nuevo, pero ya dentro de las paredes de palacio. Así que eso es todo por ahora y hasta la próxima lección. Hasta luego.